Bueno, ya tendríamos el inicio del CIFAS. Quiero darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este encuentro de CIFAS de la tarea 4. El día de hoy pues, vamos a hablar un poquito acerca de los ejercicios número 1, acerca de la definición de una derivada, que es una razón de cambio, y el ejercicio número 2, acerca de las reglas de derivación. Mi nombre es Juan David Parra Quintero. Hoy entonces vamos a iniciar con los dos primeros ejercicios de la tarea y el próximo jueves vamos a continuar con los ejercicios 3, 4 y 5 para los que de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud. Y recordarles que el ejercicio 6 corresponde a la infografía correspondiente a un evento, ¿sí? A un evento que se esté realizando, que se haya realizado por parte de la escuela. Yo en el foro les he compartido algunas invitaciones, videos de grabación, pues para que ustedes puedan visualizar, puedan realizar la infografía en caso de que pronto haya inquietudes, dudas, algo que de pronto quieran conocer, me pueden contactar directamente y al finalizar esa reunión pues lo podríamos conversar. Y recordarles también que el ejercicio 5 pues indudablemente que también requiere de la sustentación de este y la duración máxima es entre 4 y 5 minutos. Y no más, no menos, creería que ese es el tiempo prudente para el proceso de explicación y sustentación de ese ejercicio número 5. Entonces, a diferencia de las tareas anteriores, tarea 2 y tarea 3, la tarea 4 pues ya tiene 6 ejercicios. El ejercicio 5, como les digo, es con sustentación y el ejercicio 6 pues corresponde a la infografía de un evento que se ha realizado por parte de la escuela y que yo les he ido compartiendo por el correo, por el foro o directamente por el Teams. Entonces, si los que les envío les puede servir para este ejercicio número 6. Entonces, no siendo más, quisiera contarles que el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 1 acerca de la definición de derivada de una función y también vamos a realizar este ejercicio número 2 correspondiente a las reglas de derivación. Entonces, eh, para los que pronto durante el desarrollo tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano directamente activar el micrófono y con gusto pues yo les voy a atender, que asesoría que requiera. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con el desarrollo del ejercicio número 1 y el enunciado dice que de acuerdo con la definición de derivada de una función, que ustedes ven, aquí tenemos un f' de x, ¿sí? Digamos que esta es la definición de una derivada de una función y por definición lo vamos a conocer como límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos esa función original. Cuando hablamos de x más h, simplemente a la función original f de x, pues donde estaba la x vamos a poner x más h. Ese es simplemente el cambio que se va a hacer y vamos a poner, o le vamos a restar la función original. La original que nos entregue el ejercicio. Y lo vamos a dividir entre h. Cuando hagamos esto, vamos a realizar un proceso matemático e indudablemente vamos a eliminar la h del denominador con una h que tengamos arriba que va a salir de un proceso de factorización. Entonces el ejercicio dice que calcule la derivada de las siguientes funciones aplicando la definición de derivada, es decir, siguiendo el proceso del límite, luego al evaluarlo en un punto, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es límite, cuando h tiende a 0 de la función de x más h menos f de x, todo esto sobre h, y como segundo paso, lo que vamos a hacer es calcular esa función f' de x en un punto, que puede ser, no sé, x igual a 3, por ejemplo, y con ese x igual a 3 vamos a obtener un valor de la pendiente m. Digamos que una derivada por definición se conoce como pendiente. ¿Y qué es una pendiente? Es simplemente una inclinación de una recta, ¿sí? Que puede ser pendiente positiva cuando el valor de m es mayor a 0 y tenemos una pendiente negativa cuando el valor de m es menor a 0. Y luego vamos a realizar su comprobación
y análisis gráfico. Eso lo vamos a hacer directamente en Cookiever. Entonces, como tercer paso, vamos a sacar la recta tangente cuando tenemos la definición de que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Cuando sacamos esta y, que es la ecuación de la recta tangente, la vamos a graficar en el punto x igual a 3 que hemos denominado, y probablemente en ese punto x igual a 3 vamos a tener una línea recta que choca a la curva cúbica, ¿cierto?, de la función original, es solo ese punto y lo hace de manera tangente. Entonces, vamos a irnos con el primer paso, vamos a calcular la derivada por la definición. El segundo paso es donde vamos a calcular la pendiente, que va a ser un número, un valor que puede ser positivo o negativo dependiendo del punto donde lo estemos analizando. Y como tercera medida vamos a sacar la ecuación de la recta tangente en ese punto x igual a 3. Y finalmente, como cuarta medida, vamos a hacer graficarlo. Vamos a ver desde el punto de vista gráfico cómo es que se está dando el proceso matemático. Para mí es muy importante que ustedes entiendan todo el desarrollo desde el punto de vista de su área. Creo que es de una forma en la que entonces voy a pasar directamente a la pizarra y voy a explicar un poquito acerca de este ejercicio número 1. Entonces, como vamos a iniciar acá, voy a activar aquí el puntero, y como primer paso, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función en cualquier punto x. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer indudablemente cuando tenemos el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, y todo esto sobre un valor h. Entonces, si ustedes ven, tenemos un grupo de ejercicios que depende de la letra que ustedes hayan seleccionado en el foro de discusión. Recuerden que esta letra pues no se debe repetir, y para esa letra correspondiente vamos a tener una función. ¿Sí? En este caso vamos a tener una función cúbica porque el valor más alto de la variable x es 3. ¿Sí? Y esta función cúbica nos va a representar solamente el valor f de x, este valorcito que tenemos aquí. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es f de x más h? Para que ustedes se hagan una idea, f de x más h simplemente lo que nos dice es que cuando tengamos un valor x y estemos haciendo ese proceso, vamos a sumarle h. ¿Sí? O sea, donde esté la x vamos a poner la h. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente vamos a tener que la definición de derivada de cualquier punto de x simplemente es el cálculo del límite cuando h tiende a 0, ¿cierto?, de esa f de x más h. Pero ¿qué es f de x más h? Simplemente donde esté la x vamos a ponerle una h adicional. Entonces vamos a tener x más h, y esto iría al cubo, ¿cierto? Le vamos a restar 2 veces la x más h, porque a la x vamos a poner una h, y vamos a sumar el 1, y a esto le vamos a restar, ¿cierto?, el valor de la f de x. Yo recomiendo siempre que vamos a restar el valor de la f de x, pongamos unos corchetes, porque este negativo que se encuentra previo a ese corchete, pues va a afectar un poco el resultado, y pues la idea es no cometer errores cuando destruyamos ese corchete, porque ese negativo nos va a cambiar el valor de los signos de toda la f de x. Entonces, en ese orden de ideas, mi f de x es el mismo valor original, x a la 3 menos 2x más 1, y esto lo vamos a dividir entre un valor h. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, si yo quisiera reemplazar la h por 0, ¿cierto? Si yo reemplazo la h arriba por 0, ¿sí?, ustedes van a dar cuenta que vamos a tener
no vamos a obtener, digamos, que un valor que tenga explicación, y para eso pues vamos a usar el concepto de límite para poder destruir algo que nos está deteriorando esa expresión. Y lo que vamos a hacer es usar un artilugio matemático para poder eliminar esta h que está generando la división por cero. Entonces, desde el punto de vista algebraico, cuando nosotros calculamos un límite, lo que hacemos es, de cierta manera, o desde un punto de vista algebraico, poder eliminar las indeterminaciones o las no explicaciones matemáticas de manera directa. Entonces, vamos a hacer álgebra, vamos a buscar una forma de poder factorizar la h en la parte superior y que esa h se pueda cancelar con la h de la parte inferior. Entonces, vamos a realizar un proceso matemático. Permítanme, voy a escribir aquí la f' de x y sabemos que es el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la 3, es decir, un binomio que se encuentra al cubo. Y cuando nosotros tenemos un binomio al cubo, pues indudablemente que vamos a tener que verlo desde el punto de vista de la definición. ¿Sí? Entonces, acá en la parte baja, ¿sí? Tenemos una suma, ¿sí? En cuanto al binomio al cubo, pero también podríamos tener restas, ¿no? En este caso, pues nosotros vamos a usar el ítem número 1, que está relacionado a la suma de dos expresiones al cubo. Y lo que nos dice es que vamos a coger la primera expresión, la vamos a elevar al cubo, le vamos a sumar 3 veces esa misma expresión al cuadrado y le vamos a multiplicar por la segunda expresión. Luego le vamos a sumar 3 veces la primera expresión y la vamos a multiplicar por la segunda expresión al cuadrado y finalmente le vamos a sumar la segunda expresión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vean que acá vamos a tener un x más h al cubo, que si yo parto de la definición, ¿cierto? Vamos a tener la primera expresión, el cubo, ¿cierto? Más 3 veces esa misma expresión al cuadrado por la primera expresión y le vamos a sumar 3 veces la primera expresión a la 1 por la segunda expresión al cuadrado y le vamos a sumar la segunda expresión al cubo. Entonces, este valorcito que tenemos aquí es el que vamos a incluir en nuestro enunciado. Entonces, permítanme, ya, bueno, que se me borró, pero la expresión pues va a pasar acá, ¿cierto? Que es el x más h al cubo. Vamos a tener el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el primer término a la 1 más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Ahí ya hemos hecho esta primera expresión, ¿sí? Pero, ¿qué dice, qué dice el procedimiento? Dice, réstele 2 por x más h, pero 2 por x más h simplemente es 2 por x y 2 por h. Pues en este caso vamos a tener 2x menos 2h. No se le puede olvidar este menos también, porque vamos a tener menos 2 que multiplicar a dos números positivos y un número negativo por números positivos siempre van a prevalecer el signo negativo. Y esto lo vamos a sumar 1 y le vamos a restar, ¿cierto? Ese negativo, ustedes desean repartir para cada una de las expresiones que se encuentran dentro del corchete. Entonces vamos a tener que ese negativo lo que nos va a hacer es alterar los signos que tenemos dentro de la expresión. Entonces vamos a tener menos x a la 3
Menos por menos da más, pues sería más 2x menos 1. Y en la parte baja, en el denominador, vamos a poner nuestro parámetro h. Entonces, ahí vamos a tener la definición del límite desde esa perspectiva. Vamos a continuar, vamos a intentar simplificar un poco la expresión, vamos a tener que el límite cuando h tiende a cero de la expresión. Entonces vamos a intentar sumar términos semejantes con términos semejantes y términos constantes con términos constantes. Entonces vamos a arrancar por la variable de mayor orden. Si ustedes ven la variable de mayor orden, es la variable cúbica, ¿sí? Donde vamos a tener, permítanme, voy aquí haciendo el color azul, vamos a tener un x al cubo que tenemos aquí, con otro x al cubo que tenemos aquí, pero si ustedes ven, están alternados en signos. ¿Sí? Entonces, si tengo un x a la 3 positivo y un x a la 3 negativo, pero lo que hago es realmente eliminarlos, ¿cierto? Y luego vamos a identificar el segundo rango de la variable, que en este caso sería x al cuadrado. Entonces, si ustedes ven, vamos a tener este 3x al cuadrado por h, que no visualizamos en la demás expresión, entonces la vamos a escribir 3x al cuadrado por h, y luego voy a analizar la tercera expresión que tenemos aquí, que es 3x por h al cuadrado, donde tampoco vemos que se pueda simplificar, entonces vamos a tener 3x por h al cuadrado, ya tenemos dos expresiones, una, dos, y si ustedes ven por acá tenemos la x a la 1, vamos a tener menos 2x, que se va a sumar con este 2x, ¿cierto? Y se cancelan. Vamos a tener un h al cubo, y vamos a incluirlo porque no lo puedo restar en ningún lado, ¿cierto? Y vamos a tener los parámetros de la h, por ejemplo, acá tenemos un menos 2h que no puedo cancelar, entonces lo voy a seguir escribiendo. Y si ustedes ven, finalmente tenemos dos parámetros constantes, que es más 1 y menos 1, que se cancelan. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener una expresión en términos de x y h, 3x al cuadrado por h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos 2h. Y en ese sentido, vamos a escribir lo que nos queda en la parte del denominador, que sería nuestro parámetro h. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a intentar? Hasta aquí no hemos hecho nada, simplemente hemos simplificado la expresión, pero no hemos eliminado esa barrera que tenemos en la parte baja de la h, que está haciendo que exista una división por cero, porque cuando yo calculo un límite, cuando la h tiene cero, yo la idea es que esa h se reemplace por cero, pero es que no la puedo reemplazar por cero porque no puedo o no tengo una explicación desde el punto de vista matemático. Entonces vamos a intentar eh, eliminar esa h. ¿Cómo vamos a eliminar esa h? Si ustedes ven el numerador, si la parte de arriba de la barrita o del separador, vemos que tenemos un valor de h en común que podríamos factorizar. Y yo siempre voy a factorizar el h de menor orden. Siempre el valor de menor orden. Entonces, el valor de h de menor orden es h a la 1. Simplemente vamos a poner ese valor de h, yo lo voy a factorizar y lo voy a separar por un paréntesis que me va a indicar la simplificación o la factorización de esa expresión. Entonces, esa h simplemente me va a multiplicar a 3x al cuadrado, ¿cierto? Porque h por 3x al cuadrado es 3x al cuadrado h. Y vamos a seguir bajándole un valor a la h. Vamos a tener 3xh más h al cuadrado menos 2. En ese orden de ideas, si yo la quisiera devolver, pues obtendría la misma expresión que se encuentra en la parte superior. 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo menos 2h. Y en la parte de abajo vamos a tener un parámetro de h. Entonces, si ustedes ven, bueno, acá falta la expresión del límite,
cuando h tiende a 0. Y en ese orden de ideas, ustedes ven, yo puedo eliminar el valor de h. Vamos a eliminar este parámetro de h con este parámetro de h sin afectar la expresión y vamos a reescribirla y vamos a mirar, bueno, ¿qué es lo que nos está quedando? Vamos a tener f' de x que corresponde a la derivada y vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de lo que me queda. ¿Qué me está quedando? Lo que está en el paréntesis. Entonces vamos a escribir 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 2. Y pues en la parte inferior pues podemos poner un 1 o no poner pues, ningún valor. Y quedaría la barrita de no ser de ideas, esto nos quedaría más o menos así. Ya cuando tenemos esa expresión, pues lo que nosotros vamos a intentar es eliminar ese concepto o esa palabra de límite. ¿Y cómo hago yo para eliminarla? Simplemente voy a reemplazar la h, porque como ya no tengo inconvenientes con la h, pues yo la voy a reemplazar. Es simplemente mi pendiente o mi derivada en cualquier valor de x se obtiene al reemplazar la h por 0. Entonces vamos a tener, donde esté la h la voy a reemplazar, donde no, pues vamos a dejar la expresión como está. Vamos a tener 3x por 0 más 0 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Ustedes ven, pues indudablemente todo número que multiplique, o toda expresión que multiplique por 0, pues prácticamente se elimina y vamos a escribir lo que nos queda. Lo que nos queda es f' de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 2. En ese orden de ideas, con esto ya hemos calculado la derivada de una función en cualquier punto x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo reemplace la x, vean que la x yo la puedo reemplazar por cualquier valor. Entonces, en cualquier valor de la x, si yo quisiera conocer la pendiente de una recta que pasa por ese punto, que es tangente, eh, yo al reemplazar esa derivada podría determinar el valor de esa pendiente. Recuerden que si es positiva, ella se inclina hacia la derecha, si es negativa, ella se inclina hacia la izquierda. Entonces, ahí hemos hecho el primer paso, ¿cierto? El segundo paso, la segunda etapa, es poder determinar la pendiente en el punto. Y creo que habíamos dicho que el punto x igual a 3. Entonces, donde esté la x, vamos a reemplazarla por 3. Entonces, en este caso, vamos a obtener 3 por 3 al cuadrado menos 2. Y de aquí vamos a obtener un valor de una pendiente, donde probablemente sea positivo, porque más prevalece el valor positivo sobre el negativo. Vamos a tener 3 por 3 al cuadrado, que es 9, daría 9 por 3, 27, menos 2, obtendríamos un valor de 25. Y este sería nuestro valor de la pendiente para cuando la x vale 3. Para cuando la x vale 3. Cuando ya tenemos ese valor de la pendiente, vamos a irnos hasta nuestra tercera etapa, donde vamos a terminar la ecuación de la recta de ese punto para contrastar si realmente nos da o no. Y esa recta es tangente a la función x, no, f de x igual a x a la 3 menos 2x más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar por definición la ecuación de esa recta tangente. Entonces, eh, indudablemente, y antes de continuar, pues voy a ir graficando esa expresión o esa función cúbica, x a la 3 menos 2x más 1. ¿Sí?
ustedes ven, voy a pasar acá directamente a GeoGebra, vamos a ingresar acá Google Chrome o el Explorer que tenga, vamos a ingresar a GeoGebra clásico y acá vamos a escribir nuestra función. Vamos a escribir f de x igual a x a la 3 menos 2x más 1 y vamos a determinar la pendiente en este punto x igual a 3. ¿Sí? Donde si ustedes ven, cuando mi x vale 3, mi imagen o mi valor de y tiende a un valor más o menos de 22. Entonces, mi valor de y es 22. Entonces, ese valor de y, vamos a tener el punto de la función que es 3,22. ¿Sí? Y como ustedes ven, un eje coordenado siempre es x, y, vamos a tener valor de x1 y y1. Y vamos a sacar la ecuación de la recta a partir de la definición donde dice que y menos y1 es igual a la pendiente en ese punto por el valor de x menos x1. Si ustedes ven, el valor de y1 ya lo conozco, que vale 3. El valor de y1 vale 22, ¿cierto? El valor de x1 también lo conozco, que vale 3. Y el valor de m también lo conozco, que es 25. Entonces vamos a intentar despejar este valorcito de y en términos de x. Entonces lo que vamos a hacer es intentar despejar y, donde y es igual a la suma de y1, porque este y1 que está restando va a pasar al otro lado a sumar, y le sumo la pendiente por x menos x1. En este caso voy a reemplazar los valores. Y es igual a ¿qué? A y1, pero y1 es 22. Sí, 22. Y le voy a sumar la pendiente que es 25 por x menos x1, que es el valor de 3. Y aquí vamos a intentar despejar o simplificar un poco el valor de y, donde vamos a tener 22 más este 25 que tenemos, que está multiplicando el paréntesis, va a multiplicar acá el término. De que ustedes ven que vamos a tener 25x menos 25 por 3, daría 75. Y en ese orden de ideas, vamos a sumar o restar los valores constantes, vamos a intentar siempre ordenar esta expresión, vamos a poner primero los valores que corresponden a la x, vamos a tener 25x y 22 menos 75, ¿cierto? Eso nos daría alrededor de menos 53. Entonces, esta sería nuestra expresión que corresponde a la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a 3. Si yo quisiera sacarla en otro punto, pues indudablemente esa ecuación cambiaría. ¿Sí? Porque para todo punto de x vamos a tener una pendiente diferente, porque ya se va inclinando de manera diferente. Entonces vamos a escribir este valor, y es igual a 25x menos 53, y vamos a mirar cómo se comporta esta función. Si vamos a escribir 25x menos 53. Y si ustedes ven, de color rojo, ¿sí? Tenemos una línea recta. Y esa línea recta, a medida que se empieza a aproximar a x igual a 3,
empieza a irse de manera tangente sobre este punto. Y si yo me voy aquí a x igual a 3, vean que solamente le va a tocar en un solo punto. Yo me podría quedar aquí toda la mañana dándole zoom, 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 ¿sí? Con este punto 22, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que en este punto es donde vamos a tener esa ecuación que va a tocar, ¿sí?, a la función original, que es cúbica en solamente el punto x igual a 3. Y yo me podría quedar aquí toda la mañana aumentando el zoom, ¿sí?, y vamos a encontrar que ese punto solo va a tocar esa x igual a 3 en un y22 en tan solo un punto, ¿sí? Voy aquí a disminuir un poco el zoom para que ustedes vean más o menos cómo, a qué corresponde esto. Voy a disminuirle y ustedes van a ver que tenemos una pendiente bastante alta de 25. Tiene que ser una pendiente bastante alta para que la línea quede totalmente casi que vertical y pueda tocar a esa función solamente un punto. Pero yo podría calcular derivadas en otros puntos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes calculan la derivada de 0.82, 0.82 más o menos, van a obtener una pendiente de 0. Porque la pendiente de 0 es cuando la línea recta es horizontal, totalmente horizontal. Si ustedes quisieran calcular la pendiente del punto x igual a menos 0.82, también se van a dar cuenta que la pendiente probablemente va a ser de 0. Quiere decir que la pendiente sea 0, que solamente vamos a tener una orientación horizontal, totalmente plana. Y lo mismo pasaría en x igual a menos 3, pero la pendiente va a dar negativa, porque se va a inclinar hacia la izquierda y va a ser el mismo valor, pero con el signo contrario. Y con esto, pues, completamos nuestro cuarto paso, que es a comprobar el desarrollo del ejercicio en regla. Entonces, la idea es que vamos a tener más o menos un procedimiento similar, pues, el desarrollo de la guía y los avances del foro. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Confirman por favor si me escuchan o me están escuchando. Sí, señor, todo claro. Vale, de acuerdo, Marcela. Gracias, Esteban, por confirmarme que me están escuchando, porque a veces digamos que el silencio no genera incertidumbre de si realmente nos escuchan o no, porque no hay la cobertura, pero creo que está bien. Con esto entonces vamos a continuar con la segunda parte de este CIPAS, que está relacionado al ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2, para ver qué silenciar a Esteban y ya, continuamos. Listo, entonces aquí tenemos el ejercicio de los tipos de ejercicio. Número 2, como les recuerdo, ustedes van a tener una letra, y sobre esa letra, pues indudablemente que vamos a tener de pronto ejercicios que pueden ser similares o pueden cambiar un poco. Pero el ejercicio número 2 dice que calcule la derivada de las funciones aplicando las reglas de derivación. En este caso, algo que se conoce como regla de la cadena, que probablemente ustedes vieron en el bachillerato, y álgebra de derivadas. Luego vamos a evaluar en un punto X escogido por el estudiante y finalmente vamos a realizar la gráfica de la comprobación mediante GeoGebra. En ese sentido, entonces lo que vamos a hacer, aquí ya no vamos a usar la definición. Si ustedes ven el ejercicio anterior, se usaba la definición de derivada, pero pues digamos que eso es una explicación un poco más detallada. Pero pues realmente nosotros nos vamos a quedar es como con este tipo de propiedades, donde vamos a tener una expresión y simplemente siguiendo como una hoja de ruta, siguiendo unas expresiones que ya están creadas, pues simplemente vamos
a obtener el valor de la derivada sin necesidad de calcular la definición. Yo les muestro 15 propiedades, pero puede que existan muchísimas más, ¿cierto? Y cada propiedad, pues indudablemente que es muy, muy importante. Sí, es muy importante tenerla en cuenta cuando uno desarrolla ejercicio, en la vida cotidiana, cuando estamos haciendo algún proceso, o estamos estudiando un posgrado, esas propiedades son indudablemente que bastante, bastante importantes. La primera propiedad dice que la derivada de una constante C, cuando hablamos de constante, es un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la derivada con respecto a X, no sé, de un número 5, generalmente siempre, siempre va a ser cero. Si la derivada de un valor numérico que no esté acompañado por la X, va a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no vamos a tener una pendiente, porque si la recta es constante, que vale 5, que es totalmente horizontal, pues va a tener también una pendiente totalmente horizontal. Y luego, ¿cierto? Tendríamos una segunda propiedad que dice que la derivada de un valor o de variable x elevada a una expresión enésima, simplemente es esa expresión enésima que multiplica la x y a esa expresión le vamos a restar una unidad, ¿sí? Es un ejemplo claro, por ejemplo, de derivada con respecto de x de, no sé, digamos que x a la 4. Si yo calculo la derivada de esto, es simplemente 4, lo voy a decir la que básica, y a 4, que sería el valor n, por x, y a ese 4 lo va a restar 1, ¿sí? 4 menos 1, pues que realmente es 3. Entonces, siempre la derivada de una expresión x a la n es simplemente la n que multiplica a ese valor x, y ese valor se va a restar en una unidad en cuanto a su exponente. Hay otra propiedad muy interesante que dice que la derivada de una expresión que tenga el término Euler a la x simplemente es el mismo término Euler a la x. ¿Sí? Digamos que aquí no tenemos una variación significativa. Bueno, aquí podríamos tener una cuarta expresión donde dice que tenemos un valor a. Cuando yo digo valor a es un número, ¿cierto? Cuando yo tengo un número elevado a la variable que estoy derivando, que en este caso es la variable x, pues yo simplemente su derivada la voy a determinar como esa misma expresión a la x por el logaritmo natural de la base, es decir, del valor constante. Entonces voy aquí a ponerles un ejemplo, donde tenemos la derivada con respecto de x, ¿cierto? De, no sé, pongámosle 5 a la x. Pues la derivada de esta expresión es simplemente la misma expresión por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 5, donde mi a realmente es 5. Y así podríamos tener muchas más expresiones. Yo quisiera quedarme aquí diciéndoles todas las nuevas expresiones, y voy a avanzar en algunas hasta, yo creo que hasta la octava, donde por ejemplo ustedes ven en la quinta propiedad que dice que la derivada respecto de x, del logaritmo natural de x, es simplemente 1 sobre el ángulo, ¿sí? O sobre el argumento que es el logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural por respecto de x es simplemente el recíproco de su argumento, 1 sobre x. Y así sucesivamente podremos hablar de logaritmos. Por ejemplo, para esa sexta propiedad, voy a inventarme aquí un valor de logaritmo, vamos a ponernos en el logaritmo de 5 con respecto a mi variable x, ¿cierto? Y yo simplemente voy a escribir la derivada como 1 sobre x por el logaritmo natural de a, pero a es 5. Y así sucesivamente podríamos seguir las definiciones correspondientes a
por ejemplo, acá las derivadas trigonométricas. ¿Sí? Donde tenemos una derivada trigonométrica y siempre vamos a derivar el seno y derivada del coseno del mismo ángulo. Si vamos a tener un coseno y lo quiero derivar, voy a escribir el seno, pero me llevo un negativo. La derivada del coseno siempre es el negativo del seno. Y aquí es muy importante tener en cuenta que se lleva un negativo. ¿Verdad? Y acá, pues, podríamos tener más funciones trigonométricas, ¿cierto? Que se pueden ir repasando, pero que, pues, yo me voy a quedar acá para nuestro ejercicio que corresponde a una expresión racional donde tenemos un numerador del coseno de 1 menos x a la 4 y en el denominador tenemos un coseno de x al cubo. Entonces, indudablemente que yo puedo aplicar la derivada acá, por ejemplo, es de una división. Y la derivada de una división, ¿cierto? Yo la puedo denotar, ¿sí? Digamos que esta división es u de x, yo voy a decir que eso es u de x, y la inferior es v de x. Entonces, la derivada de una división, ¿cierto? Una división así, que es u de x sobre v de x, es simplemente la derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la segunda derivada, la segunda expresión derivada por la primera expresión sin derivar. Y esto lo vamos a dividir sobre la segunda expresión sin derivarla al cuadrado. Entonces, la derivada de una función que es racional, es decir, que representa una división, corresponde a derivar el primer término por el segundo término sin derivar y le resto el segundo término derivado por el primer término sin derivar y todo eso lo voy a dividir entre el segundo término cuadrado. ¿A qué voy con esto? Y es que el ejercicio nos dice que empleemos la regla de la cadena, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la regla de la cadena simplemente es de la siguiente manera. Mu, yo sé que mu de x es el coseno de 1 menos x a la 4. Pero yo puedo calcular su derivado, ¿cierto? Puedo calcular mu prima de x. Y su derivada simplemente es la derivada de la función coseno del ángulo es menos el ángulo y la definición dice que derive lo que está dentro del ángulo. Saben que mi ángulo es 1 menos x a la 4. Entonces yo también debo derivar lo que está dentro del ángulo. Entonces vamos a tener que la derivada de coseno de un ángulo es 1, el seno de ese mismo ángulo, 1 menos x a la 4, y yo lo voy a multiplicar por la derivada dentro del ángulo. Eso es lo que dice la regla de la cadena, algo que de pronto ustedes han escuchado. La regla de la cadena simplemente me dice que yo aplico las mismas derivadas, pero derivo lo que está dentro de la x general. Entonces, acá yo voy a derivar 1 menos x a la 4, pero la derivada de 1 menos x a la 4 la voy a calcular pues individual, la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Y la derivada, ¿cierto?, de menos x a la 4, esa es la función f de x, su derivada es simplemente bajar el término, acá siguiendo la propiedad número 2, yo tengo un término x a la n, su derivada es n, pues donde llevo el negativo, bajo n por x a la n menos 1. Me va a quedar como menos 4x a la 3. Pues la derivada de menos x a la 4 es menos 4 por x a la 3.
¿cierto? Y con esto, pues, indudablemente, ¿qué calcularía yo? El u' de x, ¿sí? O sea, la derivada de la función, que sería, ustedes ven este cero que tengo aquí, pues no me está haciendo nada, ¿cierto? Y tengo un negativo que está multiplicándose con otro negativo, pero realmente eso es un positivo. Entonces vamos a escribir primero el término 4x a la 3 por el seno de 1 menos x a la 4. Y esta corresponde en definitiva con la derivada de la función, que es la que voy a determinar aquí. Esta u' de x simplemente es 4x a la 3 por el seno de 1 menos x a la 4. Y vamos a tener aquí el mismo valor de coseno de x a la 3. Pero también necesito este valor de v' de x. Cuando yo digo prima de x, es la derivada de x. Yo lo voy a calcular por aquí abajo, como para que nos quede durante todo el proceso. Y vamos a tener v de x. V de x simplemente es coseno de x a la 3. Pero su derivada simplemente es aplicar la propiedad. Entonces, en este caso vamos a aplicar la propiedad, ¿cierto? Entonces dice que nosotros miramos la propiedad número 8, y dice que la derivada de un coseno y un ángulo es menos el seno del ángulo, y la regla de la cadena dice que divide también el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a escribir la derivada del coseno, pues es menos el seno del ángulo que ponemos, que es x a la 3, y yo voy a derivar el ángulo. La derivada del ángulo, que es x a la 3, ¿cierto? Si mi f es x a la 3, la derivada de x a la 3 es simplemente aplicar la propiedad número 2, que es n, que es 3, por x a la n menos 1, que sería 3x al cuadrado. Entonces la definición derivada para el término de x a la cubo es 3x al cuadrado. Vamos a multiplicar ese seno por 3x cuadrado. Con esto tenemos mi prima de x definitiva. Entonces me va a quedar definitiva, me va a quedar, si yo paso esa expresión de 3x al cuadrado por el lado izquierdo, me va a quedar así, para menos 3x al cuadrado por el seno de x a la 3. Entonces ya tengo el v', ya tengo el v', ya tengo u y ya tengo v, y simplemente lo voy a reemplazar pues acá en la expresión. Entonces, pues ya eliminar este parámetro y vamos a reemplazar. Aquí ya sería solamente reemplazar. Entonces vamos a tener mi f' de x es igual a u, prima, y mi u prima es 4, que es la que tenemos acá, 4x a la 3 por un seno de 1 menos x a la 4 por v. Permítanme, voy a escribir un poco más pequeño para que me quepa. Voy a escribir 4x a la 3 por el seno de 1 menos x a la 4. Y esto lo voy a multiplicar por el nivel de x es coseno de x a la 3. Y esto lo va a restar acá. B' de x y B' de x es 3 menos 3x al cuadrado por el seno de x al cubo. Entonces, este menos que tengo en el B' por el menos de la definición, pues realmente se va a transformar en un más. Entonces, para que tengan ahí cuidado, va a transformar en un más y vamos a escribir el b' de x. Sería 3x al cuadrado
por el seno de x al cubo. Y esto lo voy a multiplicar por mu de x. Mu de x, la que tengo por aquí, que es coseno de 1 menos x a la 4. Y la definición me dice que divida esa expresión, ¿cierto?, entre bx al cuadrado. Y mi bx al cuadrado es coger el coseno de x a la 3 y elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a simplificar un poco la expresión y vamos a mirar a ver qué se puede hacer, si se puede sumar o restar arriba, si hay términos enojantes, si hay términos que se pueda cancelar. Y intentamos simplificar hasta cierto punto donde se pueda y paramos. Entonces, vamos a mirar acá, vamos a poner, yo creo que no se podría simplificar, ¿sí? Digamos que tenemos muchas expresiones que no se pueden simplificar desde los ángulos, ¿sí? Entonces, pues, indudablemente que se podría dejar, digamos que la definición hasta ahí, ¿sí? Vean que no hay una forma en la que podamos de pronto poder restar, enseñar valores semejantes, que todos tratan de ser diferentes, y al tener de pronto ecuaciones o funciones trigonométricas, pues hace que de pronto el tema de la álgebra no se pueda aplicar de cierta manera. Entonces, en este caso, el que lo quiera dejar hasta ahí, lo puede dejar hasta ahí porque, digamos, que no tenemos una forma algebraica de poder sumar o restar un poco más la expresión. Entonces, digamos que se podría dejar ahí, teniendo en cuenta que tenemos funciones trigonométricas que desde el punto de vista algebraico, pues ya no se podrían ejemplificar un poco más. Entonces, aquí hemos aplicado la derivada, empleando la regla de la cadena y la regla de derivadas, para determinar cómo sería la derivada de una función en un punto X específico, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger un punto X, ¿sí? Yo podría escoger un punto, no sé, X igual a 1. Bueno, mentira, pongamos X igual a 0 para que nos quede más fácil reemplazar. X igual a 0. Cuando yo calculo la pendiente en X igual a 0, pues voy a obtener un valor, ¿sí? Un valor que me va a servir para poder calcular la ecuación de la recta tangente de ese punto. Si yo quisiera reemplazar ese valor por 0, ¿sí?, eh, pues nos va a permitir obtener el valor de la pendiente, ¿cierto? Yo voy a graficar la función y vamos a graficarla acá rápidamente. Esto que era coseno de 1 menos x a la 4, donde mi f de x mm, coseno de 1 menos x a la 4 sobre, conectarme, coseno de x al cubo. Teníamos la función, ¿cierto? Esta es una función que desde el punto de vista físico, mecánico, podría representarnos en una señal, vibraciones, desde el punto de vista médico, podría representar el comportamiento de la presión, la tensión arterial de una persona, obviamente, en ciertos puntos, pero que para mí es muy importante que usted entienda el concepto de derivada. Derivada es calcular, ¿sí?,
la pendiente, es decir, la inclinación, una recta que puede pasar por ese punto. Por ejemplo, si yo calculo la pendiente en cero, ¿sí? En x igual a cero, pues ustedes se van a dar cuenta que tú vas a tener una eh, recta que da más o menos 0,54. ¿Sí? La expresión, pero acá antes tendríamos un valor, vamos a ver, ¿no? Acá. Entonces, digamos que si yo quisiera calcular la pendiente en el punto x igual a cero, ¿sí? Dentro de esta expresión, pues se dan cuenta que esto nos da más o menos 0,54, ¿sí? Y digamos que esa sería la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a cero. Pero si yo quisiera calcularla, por ejemplo, en 0,8, esa pendiente me tiene que dar positiva, ¿sí? Porque la idea es que toque la función, la toque solamente en un punto, la toque solamente en un punto y con una pendiente totalmente positiva. Pero si la quisiera calcular en menos 0,8, en menos 1, ganar cuenta que vamos a tener una recta negativa, ¿sí? Con pendiente negativa, ¿sí? Que si esto lo hacen, pues indudablemente lo va a dar, y así sucesivamente. Si lo quisiera calcular en otros puntos, por ejemplo en x igual a menos 1,41, ¿sí? Probablemente cuando reemplacen el valor de x, ustedes van a obtener un valor de la pendiente cercano a cero, ¿sí? Casi que cero, porque en ese punto podemos calcular una pendiente que pues probablemente va a tener una inclinación casi nula, ¿sí? Y así sucesivamente yo lo puedo calcular en los puntos que quiera, ¿sí? Con el objetivo de hacer cualquier proceso de optimización, conocer cómo es el comportamiento, tendencias, entre otras cosas, pues para este proceso. Que para mí es importante que se entienda pues, desde el punto de vista aplicativo cómo se podría emplear. Si ustedes vean esta función, cómo varía tanto para valores tan grandes de la X, ¿no? Que aquí empieza a aumentar poco la señal, ¿sí? Y pues que para cualquier punto de X yo puedo calcular la pendiente, con esa pendiente, con ese valor de la pendiente, y un valor numérico acá, un número, pues yo simplemente la reemplazo, tengo el punto, si lo quiero calcular en X igual a cero, pues voy a tener un punto Y, ¿cierto? De 0,54, que sería mi Y1 y mi X1 sería cero, y de esa manera pues vamos a obtener la ecuación de la recta tangente en este punto. Yo creo que ya por cuestiones de tiempo me toca ir finalizando acá el CIPAS, pero como les digo, la idea es que lo puedan hacer respecto a cualquier punto, o sea, no contar pues, que vamos a obtener una recta tangente que pasa únicamente por ese punto, que va a tener una inclinación específica. Entonces, no sé si alguien de pronto tenga alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que hemos realizado el día de hoy, por favor me puedan comentar, por levantar la mano, o si tienen de pronto alguna pregunta respecto a los encuentros de la guía. Y si no, pues entonces daríamos por finalizar la sesión del día de hoy. Pues, No, ninguna, profe. de acuerdo, Marcela. Muchas gracias. Entonces, yo creo que ya vamos por finalizar la sesión del día de hoy de este CIPAS. Y recordarles que el próximo jueves pues vamos a desarrollar los ejercicios 3, 4 y 5 y les voy a dar más o menos como una noción de cómo se podría realizar el ejercicio 6 de la infografía, pero sé que ya muchos de ustedes lo han realizado y con eso entonces finalizaríamos las sesiones de la tarea 4. Recordarles que mañana sábado a las 10 de la mañana está la tercera web conferencia relacionada a esta tarea. Entonces, para los que quieren unirse, se pueden unir y pueden despejar dudas de los últimos ejercicios también. ¿De acuerdo? Entonces, no siendo más, les pido agradeciéndoles por su asistencia. La grabación se les va a compartir, como también
los apuntes que se realizaron el día de hoy para que los tengan como guía en el momento que los lleguen a requerir. Entonces ya daremos por finalizada la sesión del día de hoy y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena tarde. Bueno, igual, hola a todos, chao, chao. Muchas gracias.